Parece que el mayor logro de la derecha, esto es muy interesante lo que dice Juan Magno, parece que el mayor logro de la derecha actual es hacerle creer a unos pobres que otros pobres de otros países, religión o color de piel son los responsables de sus desgracias. Sí, sí, y ni siquiera es la derecha en sí, son los que, a los que defiende la derecha. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, mira, tú te vas con los personajillos, Laje, Rayo, La Calle, los de Visual Politics, que ahora son como 5, están haciendo 5 canales distintos. Los que escriben en este propio canal. Gente que no tienen que caerse muerta. Gente que tiene hipoteca, muy probablemente. Y que defienden a Elon Musk, a Jeff Bezos, a Zuckerberg, a la familia, a Rupert Murdoch. Es decir, defienden a gente que no los contrataría ni para que les limpiaran los zapatos. Pero de alguna manera sienten que si ellos se identifican ideológicamente con los intereses de, de una de las peores formas empresariales, de las formas más depredadoras de la empresa, porque hay empresas que no son depredadoras, con la forma menos reaccionaria del capital, los van a querer mucho y los van a respetar. Pero Elon Musk no respeta a nadie, hombre. Y entonces son bien tristes porque ellos son los que se dedican a decir, o Marine Le Pen, o Abascal, o toda esta cascajo humano, ellos son los que se dedican a decirte, no, es que mira, estamos mal por los inmigrantes. No es que mira, si te quitas a los inmigrantes, seguimos con el mismo problema de antes, ¿no? Si el trabajo que hacen los inmigrantes no lo van a querer hacer los jóvenes españoles, ni los jóvenes estadounidenses, ni los jóvenes alemanes. Eh, no, no, el problema no es, y esto es lo que está haciendo Elon Musk, el problema no es que se gaste el 0,1% en la seguridad social con despilfarro. El problema es que él lleva 18,000 millones de dólares en subsidios. Él sí que si le cortaran los subsidios a Elon Musk, ahorrarías miles de millones de un golpe, por ejemplo, ¿no?